Buenos días a todos, por última vez, para alivio de todo el mundo. Hoy vamos a desarrollar el tema, si es posible, un evolucionismo cristiano. Respecto a este tema hay distintas posturas. Aprovechando el DVD que vimos, una sería la de la gente como Richard Dawkins, que es por demás explícita en lo que piensan respecto a este tema. Richard Dawkins, Dan Dennett, Christopher Hollis, bueno, toda esa gente y varias de los que citamos también en el curso de las prácticas dicen claramente imposible. Sí, el darwinismo, la evolución torna completamente obsoleta de cualquier idea trascendente del universo. El universo, como dice Sagan, es todo lo que existe, ha existido y existirá. Olvidarse de cualquier otra cosa. Bueno, y siempre hay que dar gracias a Dios por gente como Richard Dawkins, que son claros, contundentes, sinceros y no hipócritas. Después hay otro grupo que podríamos personificar en Eugenie Scott. ¿Se acuerdan? La que decía que no hay problema, que se puede ser, que no entra en conflicto, que son dos cosas distintas, porque una cosa es la ciencia y otra la fe, que están en distintos planos y por lo siguiente no pueden colisionar. Esto también es un discurso muy escuchado en numerosos pensadores o divulgadores. Dicen, no, están en distintos planos y no pueden colisionar. Este planteo de la fe y la ciencia. Pero esto es filfa, como decía el padre Castellani, porque ambos, ciencia y fe, están en el plano de la verdad. Difieren en sus métodos y en su objeto formal, ni siquiera en su objeto material, pero no en los planos, en los supuestos planos. Por eso es que no solo es posible, sino eventualmente ineludible la colisión. La verdadera razón por la cual ciencia y fe no pueden colisionar, verdadera ciencia y fe no pueden colisionar, es porque la verdad no se puede contradecir a sí misma. Esa es la verdadera razón, pero no es la razón que ellos creen. Para ellos, la ciencia es conocimiento y la fe es sentimiento. O para decirlo de otra manera, la ciencia es verdad y la fe fantasía. Y por supuesto, entre verdad y fantasía o entre conocimiento y sentimiento no puede haber colisión. Esta es la razón de esta gente como Eugenie Scott y tantos otros. Y yo diría que de la inmensa mayoría de los evolucionistas los que viven en el mundo sostienen esta postura. Están también los que sostienen que no solo no existe el más mínimo conflicto entre el evolucionismo y el cristianismo, sino que la evolución sería el mismísimo plan salvífico de Dios, que no se llevaría a cabo a merced a la inmolación del Hijo de Dios en la cruz, como uno creía en la prehistoria de la fe, sino que gracias a la evolución el Dios cósmico nos va llevando a todos, creyentes y no creyentes, justos y atorrantes, a la consumación final del punto omega tayloriano, cosmogénesis y cristogénesis mediante, en donde el hacia arriba cristiano se incorpora al hacia adelante humano en la plenitud del mundo tecnificado y socializado. Por cierto, ustedes reconocerán que esta charlatanería es el lenguaje típico de Taylor Chardin y lo que tomo es exactamente, casi textualmente, de su libro El fenómeno humano. Hago esta aclaración porque hay un movimiento de rescate de la momia de Taylor Chardin actualmente, después de haber sido oscurecido durante tiempo, lo están resucitando otra vez. Pero acá vamos a ocuparnos de otro grupo, quizás el más peligroso, católicos y cristianos que dicen, sí, es verdad, hay un darwinismo radical, materialista, de izquierda, por así decir, que sería por cierto incompatible con la fe cristiana, pero que afortunadamente existiría otro evolucionismo mitigado o moderado
que sí sería perfectamente compatible con la fe cristiana, lo que se llama el evolucionismo teísta y que tiene muchísima difusión tanto en el área, digamos, católica como protestante. Según estos pensadores, el evolucionismo teísta, es decir, compatible con los datos de fe, se distinguiría del radical en tres aspectos, y sobre esto va a girar, digamos, la especulación. El proceso evolutivo habría tenido un fin, querido por Dios, la aparición del hombre. Segundo, todos los seres humanos se habrían originado de una sola pareja. Tercero, solamente el cuerpo del hombre habría sido el producto de la evolución, en tanto que el alma habría sido creada directamente por Dios. Olvidé decir que gran parte de lo sustancial de esto ya nos lo explicó nuestro señor el Padre Mendel. Yo, desde el punto de vista escriturístico y del dogma de la Iglesia, yo solamente voy a hacer una interpretación un poco más profana, racionalista, mundana de esta cuestión. Y al fines del argumento, una vez más, vamos a aceptar que el evolucionismo es cierto. Vamos a aceptar que el proceso evolutivo puede generar vida a partir de la materia no viviente y que esta es una forma de vida elemental, como sería una bacteria, y que esta forma de vida, mutaciones y selección natural mediante habría dado origen a toda la variedad de seres vivos que conocemos, vegetales y animales, incluido el hombre. Vamos a aceptar eso implícito del argumento, si no podemos realizar nuestro objetivo de contrastar las dos visiones. Vamos a aceptar que esto es cierto y vamos a ver si es posible que la evolución cumpla estos tres postulados que, repito, primero, el proceso evolutivo habría tenido un fin querido por Dios, la aparición del hombre. Segundo, todos los seres humanos se habrían originado de una sola pareja. Y tercero, esto es muy frecuente de escuchar, solamente el cuerpo del hombre habría sido el producto de la evolución, en tanto que el alma habría sido creada directamente por Dios. Ante la objeción claramente verificable en la literatura científica y de divulgación de que no existe un solo evolucionista de renombre en el mundo que acepte estos tres puntos, se responde que lo que sucede es que estos autores están usando el evolucionismo para respaldar sus posturas personales, filosóficas, materialistas y ateas, pero que de ninguna manera esto tiene que ser necesariamente así, que es posible un evolucionismo mitigado. Todo es cuestión, según estos autores, de depurar al evolucionismo de sus contaminaciones materialistas, las cuales serían producto de circunstancias históricas y personales, pero no un elemento estructural de la hipótesis darwinista. Veamos entonces, con toda la mejor buena voluntad, si es posible un evolucionismo mitigado sin contaminaciones materialistas accidentales. Y comencemos entonces por el primer punto, esto es que el proceso evolutivo habría tenido un fin querido por Dios, la aparición del hombre. Porque Dios ciertamente puede crear en acto, digamos, o podría crear mediante un proceso evolutivo. Desde el punto de vista de la filosofía, la naturaleza es lo mismo. Entonces, el proceso evolutivo habría tenido como fin la aparición del hombre, al menos del cuerpo del hombre. Esto significaría entonces que Dios habría dispuesto las leyes de la naturaleza de manera tal que la materia inanimada pudiera producir, como dijimos, una bacteria, y que esta bacteria habría podido, a través de toda la variedad de seres intermedios, evolucionar hasta mono y finalmente hasta el hombre. Vale decir que la evolución habría sido el método del cual se valió Dios para crear al hombre previo paso por el mono. Pero si esto fue así, entonces Dios, al crear las leyes de la naturaleza, tenía ya en su mente la idea del hombre, objetivo final de la evolución. Vale decir que la evolución habría sido planificada o dirigida para producir al hombre, lo que llamamos el principio de finalidad, finalismo o teleología, porque lo que es último en la ejecución es primero en la intención. ¿Es esto compatible con el cristianismo? Supongo que sí.
pero completamente inaceptable para el evolucionismo, condenado incluso por el sílabus darwinista. El doctor George Gaylord Simpson, que hemos citado varias veces, creo que en la práctica del miércoles, profesor de paleontología de los vertebrados en Harvard, uno de los grandes referentes del evolucionismo del siglo que pasó, nos dice lo siguiente: quizá un finalista pudiera creer que la evolución tenía un único objetivo, tal como la obtención del hombre, y que se detuvo una vez llegado al mismo. Pero de hecho la evolución no es finalista. El hombre es el resultado impensado de un proceso materialista carente de objetivos. No fue planeado. Es un estado de la materia, una forma de vida, un tipo de animal. El hombre no era evidentemente el objetivo de la evolución, la que con certeza carece del mismo. No podía estar planeado en una operación totalmente desprovista de planes. Fíjense el trabajo que se toma este autor y vuelve y cómo perfila la idea, o sea que no quede absolutamente ninguna duda de que no hay objetivo y que son el resultado impensado de un proceso materialista carente de objetivos. Stephen Jay Gould, a quien también hemos citado varias veces, fue un gran biólogo y paleontólogo de Harvard, muy famoso, también uno de los grandes líderes del evolucionismo en el siglo que pasó, murió en el año 2002. Dice: muchos paleontólogos, yo incluido, dice Gould, consideramos al Homo sapiens como un minúsculo e impredecible vástago del copiosamente ramificado árbol de la vida. Un feliz accidente. Todos los seres vivos, de acuerdo a la evolución, somos accidentes. Un feliz accidente del último instante geológico, sumamente improbable de aparecer otra vez si pudiéramos hacer crecer nuevamente el árbol de la semilla. Si volviéramos a la película para atrás y la pasáramos, es muy poco probable que apareciera este feliz accidente que es el Homo sapiens. Jacques Monod, famoso biólogo francés, decía: solo el azar está en el origen de toda novedad, de toda creación en la biosfera. El hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad indiferente del universo, de donde ha emergido por azar. Julian Huxley, que también hemos citado, grandes personajes, todos estos son jefes de fila, cardenales de la Iglesia evolutiva. Darwin demostró que no era necesario ningún planificador sobrenatural. Desde que la selección natural podía explicar cualquier forma de vida conocida, no había espacio para ninguna acción sobrenatural en su evolución. Como se ve, las citas son por demás elocuentes y me eximen de todo comentario. Lo que sí quiero destacar es que lo arriba expresado no constituye una interpretación deformada o tendenciosa de la hipótesis darwinista producto del ateísmo de los autores citados. De ninguna manera. Esto es una interpretación acabadamente fiel del darwinismo o de dicha hipótesis. Bastenos recordar que uno de los postulados fundamentales del evolucionismo es que los cambios o modificaciones que habrían brindado la materia prima para la evolución, las mutaciones, fueron producto exclusivo del azar. Y azar en sentido absoluto, azar esencial, ¿no? Porque podría ser un azar epistemológico, es decir, un azar simplemente que nosotros no podemos conocer todas las variables, entonces azar, pero azar no, acá estamos hablando de azar ontológico, es decir, azar esencial, lo llamamos azar absoluto. Algunos autores sostienen que si bien las modificaciones son al azar, las mutaciones, la selección natural actuando en una segunda etapa filtraría ese azar, dando dirección al proceso. Pero esto es un sofisma. Además de que esta acción de filtro, de ser cierta, solo se aplicaría a la finalidad intrínseca o individual de cada organismo y no a la finalidad extrínseca o universal, la que está en juego aquí. Además de esto, digo, la selección natural solo puede actuar sobre las modificaciones que le brinda el azar
Y de la misma manera que 0 multiplicado por cualquier otro número sigue siendo 0, el azar, aun cuando actuase la selección natural, seguiría siendo azar. Porque para dar dirección a un proceso hace falta inteligencia. Y la selección natural es, por definición, un mecanismo ciego, incapaz de eliminar el azar, incapaz de dar dirección a nada. Para eso hace falta una inteligencia, que es la única forma de eliminar el azar. Ahora bien, finalidad y azar son conceptos contradictorios y excluyentes. Si hay finalidad, si hay azar, no hay finalidad. Desde este punto de vista, como vemos, no se puede mitigar al evolucionismo. Por el contrario, si hay finalidad, no hay azar. Pero al no haber azar, entonces no hay evolucionismo para mitigar. Nos quedamos en una teoría. Sostener dentro del contexto de la hipótesis darwinista que la evolución habría tenido como fin la aparición del hombre es solo una expresión de deseos, que está en manifiesta contradicción no solo con el testimonio prácticamente unánime de sus más famosos propugnadores, sino también con los fundamentos mismos de dicha hipótesis. Esto respecto del primer punto. Se podría abundar más, pero creo que con eso es suficiente. Respecto del segundo punto, que los seres humanos descendemos todos de una sola pareja, lo que se denomina monogenismo, es necesario no confundir este término con monofiletismo, que suena parecido, pero que significa otra cosa, y que significa que todos los seres humanos son miembros de una misma especie, monofiletismo. El monofiletismo es aceptado universalmente por todos los científicos, evolucionistas o no. No así, en cambio, el monogenismo, que no es aceptado por los evolucionistas. No puede serlo. Y esto, nuevamente, no es el producto de una interpretación deformada del evolucionismo. Esto pertenece a la misma coherencia interna de la hipótesis. De acuerdo al dogma darwinista, el hombre desciende del mono. Hecho este que generalmente se enmascara mediante el uso del término antecesor común del mono y del hombre, que habría dado así origen a ambos. Muy frecuente escuchar esto. No, el darwinismo no dice que venimos del mono, venimos de un antecesor común. Este antecesor común, o esta expresión, o es solo un síntoma de la delicuescencia mental que el evolucionismo ha provocado en muchos cerebros, o en su defecto es un subterfugio dialéctico para engañar a los desprevenidos. En el contexto de la hipótesis darwinista, el supuesto antecesor común no es ni puede ser otra cosa que un mono. Lo dice Simpson por ahí. El antecesor común sería llamado ciertamente mono por cualquiera que lo diese. Los antepasados del hombre eran monos. Es pusilánime, si no deshonesto, decir otra cosa, decía Simpson, y estoy de acuerdo. Es deshonesto decir otra cosa en el contexto de la hipótesis darwinista. De manera que lo de Dios creando al hombre del polvo de la tierra, del relato del Génesis, nos dicen estos católicos evolucionistas, debe interpretarse en sentido simbólico o metafórico, para expresar que el hombre se habría originado por un proceso de hominización. Esta palabra está muy linda también, ¿no? Hominización a partir de una forma animal preexistente, el mono, claro. Una suerte de metáfora o imagen antropomórfica destinada a mentalidades primitivas, no esclarecidas aún por la revelación darwinista. Ahora bien, y en esto los evolucionistas son categóricos, no son los individuos los que evolucionan, sino las poblaciones. Vale decir que en ningún momento un mono o un mono y una mona se habrían transformado en seres humanos, sino que manadas de monos en distintas partes del mundo habrían dado origen a otros tantos seres humanos. Y efectivamente no podría haber sido de otra forma. Si las fuerzas de la naturaleza transformaron alguna vez monos en hombres, eso habría obedecido entonces a la acción de las leyes naturales. Y las leyes son siempre universales.
Es imposible, por consiguiente, que de todos los monos sometidos por igual a los mismos factores evolutivos, solo uno o dos se hayan transformado en seres humanos. Si solo dos monos se transformaron en seres humanos, y justo macho y hembra, porque dos machos no pasa nada, hembra tampoco, macho y hembra, y macho, no macho menos como ahora, si no tampoco pasa nada. Justo macho y hembra, y en el mismo momento, porque si uno evoluciona ahora y el otro 6.000 años después, ¿cómo se concreta el matrimonio? Y en el mismo sitio del planeta, si uno evoluciona en África y el otro en Asia, ¿qué hacemos? Insisto, si solo dos monos se transformaron en seres humanos, justo macho y hembra, en el mismo momento y en el mismo sitio del planeta, este fenómeno habría sido entonces una flagrante excepción a las leyes naturales. Esto, además de constituir por sí mismo un verdadero milagro, está en franca contradicción con el evolucionismo darwinista y su categórica insistencia en que todas las transformaciones de los seres vivos son producto de las mutaciones y la selección natural. Y repito, ¿cómo puede ser que de todos los monos sometidos a los mismos factores evolutivos, solo dos se hayan transformado en seres humanos? ¿Y los otros qué? Depredadores. Desde el punto de vista darwinista esto es, y con toda razón, completamente inaceptable. Es decir, como nos ha dicho ya el padre Mestre, es imposible ser darwinista y no ser poligenista. Necesariamente, es algo que del pleno sentido común. Si se es darwinista, se tiene que aceptar que manadas de monos se transformaron en tantos otros seres humanos. Esto destruye de raíz el monogenismo, va a decir el postulado indiscutible para un católico de que todos los seres humanos descendemos de una primera pareja, de un hombre y una mujer concretos, históricos, reales. ¿Sí? Adán y Eva no son epónimos de humanidad, o no son un símbolo, va a decir el conjunto de los primeros hombres, son seres humanos concretos, históricos, reales. ¿Y por qué es tan importante esto? Por lo que también nos dijo el padre en la plática del miércoles, si no hubo una primera pareja humana, como pretende el darwinismo, ¿qué pasa entonces con el dogma del pecado original? El pecado original, como enseña el catecismo, es uno en su origen, es decir, cometido por un solo Adán, y se transmite por generación, no por imitación. Es decir, no por copia, sino por descender genéticamente del primer hombre, a la manera de una enfermedad espiritual hereditaria, por así decirlo. Si no hubo una primera pareja humana, como postula el darwinismo, se hace insostenible el dogma del pecado original, al menos como lo ha enseñado la teología tradicional, porque ha habido autores como Karl Rahner, que era evolucionista y que era ciertamente poligenista, y él decía que no había ningún problema en reinterpretar el pecado original a la luz del poligenismo, tema que por supuesto escapa a mi competencia y que por ser patrimonio de teólogos. Pero como lo ha enseñado la teología tradicional, no va. Es por ello que su santidad Pío XII, en su célebre encíclica Humani Generis, condena explícitamente la hipótesis de que Adán signifique el conjunto de los primeros padres, es decir, el poligenismo, afirmando además que los relatos del Génesis pertenecen al género histórico verdadero y deben ser interpretados literalmente, a menos que su sentido repugne a la recta razón, reafirmando en este sentido lo definido por la Comisión Bíblica Pontificia en su dictamen de 1909, como nos explicó el padre. En fin, ese tema ya ha sido exhaustivamente analizado. No obstante, y sin ánimo de hacer exégesis y pensando en una discusión, un debate que tengo con gente que es católica pero que no maneja muy bien los textos, realizando una simple lectura ingenua, por así decir, del libro del Génesis, es necesario hacer una extremada violencia al texto para interpretar que en realidad lo que se nos está diciendo de manera simbólica en este relato es que los hombres se originaron de forma natural a partir de monos. Esto, más que hacer una interpretación simbólica del Génesis,
pareciera que equivale a sostener que lo allí expresado no tiene nada que ver con la realidad. Para que exista un símbolo, tiene que haber alguna semejanza o correspondencia que el intelecto percibe entre una imagen y un concepto, cosa que aquí no existe ni remotamente. Ahora bien, si hacemos esta interpretación simbólica del relato de la creación del hombre del Génesis, que proponen ciertos católicos y cristianos evolucionistas, sería interesante que nos informaran en qué parte del Génesis termina este simbolismo. Es más, en qué parte de la Sagrada Escritura. Porque el Génesis no es el único lugar donde se afirman estos hechos. No me refiero, por cierto, a la aseveración de que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. De esto está llena toda la Sagrada Escritura. Que por el momento aceptaremos como una metáfora para decir que en realidad fue hecho a partir de una forma animal preexistente. No, me refiero a la afirmación concreta del monogenismo, es decir, a la existencia de un Adán y una Eva históricos, y que se hace difícil ver cómo se podría interpretar simbólicamente significando humanidad, sin muchos hombres. El libro de la sabiduría habla de un primer hombre, 7.1, bueno, no vale la pena ver el versículo, habla de un primer hombre, y reitera que este primer hombre estaba solo cuando fue creado. Timoteos dice que primero fue formado Adán y después Eva. Corintios 1 nos habla de un primer hombre, y también que la mujer procede del varón y no el varón de la mujer, lo cual está, por cierto, reñido con cualquier forma de generación natural que conozcamos. San Lucas traza la genealogía de Jesucristo hasta Adán. ¿Y qué sentido tiene una genealogía sin un padre común? El libro de los Hechos dice que Dios hizo de uno todo el linaje humano, y finalmente la carta magna del monogenismo, Romanos 5.12. ¿Cómo se hace para interpretar todo esto simbólicamente? Hay que hacer una serie de acrobacias dialécticas bastante grandes, ¿no? Eso respecto al segundo punto, monogenismo. Pero analicemos ahora el tercer punto que proponen algunos católicos evolucionistas, en el sentido de que solamente el cuerpo y no el espíritu del hombre habría sido el producto de la evolución. Y es cierto, es casi de rigor escuchar en muchos ámbitos católicos afirmaciones muy sueltas del cuerpo, en el sentido de que mientras se acepte la creación directa del alma humana por parte de Dios, no habría ninguna dificultad en admitir el origen evolutivo del cuerpo. Pero sí que la hay, y muy seria. Por cuanto este origen evolutivo del cuerpo humano, aceptado con tanta ligereza por numerosos autores católicos, no solo plantea problemas científicos insuperables, que no es el caso de analizar aquí, ya lo hemos hecho antes, al igual que la inevitable cuestión teológica del poligenismo, sino también problemas de orden propiamente filosófico que son insalvables. Y el problema radica, como explica Santo Tomás, en el hecho de que ningún ser viviente inferior puede producir por su propia virtud el cuerpo humano. Ningún ser viviente inferior puede producir por su propia virtud el cuerpo humano. Afirmar lo contrario sería lo mismo que negar la necesaria proporción que debe existir entre la causa y el efecto. Proporción que imposibilita que un ser rebase los límites de su propia causalidad, produciendo efectos de un orden superior a los de su propia forma. Nadie puede dar lo que no tiene. El origen evolutivo del cuerpo humano sería aceptable únicamente en el caso de que la evolución fuese finalista, pues en este caso Dios estaría actuando en forma inmanente a través de las leyes naturales, y entonces se daría así la necesaria proporción entre causa y efecto. Pero es inaceptable en el caso de la evolución darwinista, porque la evolución darwinista no es finalista. Sostener que el cuerpo del hombre se habría originado a partir de una forma viviente inferior por la sola acción de las fuerzas naturales equivale a renunciar al principio de causalidad y a los principios del ser, que son los mismos que los de la recta razón. Esto en cuanto al problema que el origen del cuerpo humano debería suscitar en un pensador católico. Pero tengamos presente que el evolucionismo pretende explicar el origen de todo el hombre,
no solo de su corporalidad, no, la totalidad del mismo, soma y psiquis, cerebro y mente, cuerpo y alma. Pretende ser una antropología y no una somatología. Cito nuevamente a Julian Huxley, que dice: el hombre es un fenómeno natural, tan natural como un animal o una planta. Su cuerpo, mente y alma, entre comillas, no fueron creados sobrenaturalmente, sino que son el producto de la evolución. Por supuesto, Julian Huxley es coherente en su evolucionismo. Y dice Huxley, sigue: no hubo momento súbito durante la historia evolutiva en que el espíritu, nuevamente entre comillas, fue infundido en la vida, de la misma manera que no hubo un momento particular en que fue infundido en usted. Este es un reportaje que están haciendo, por eso habla con el periodista en estos términos. Es por ello que todos los autores evolucionistas, comenzando por Darwin, son unánimes en sostener que las diferencias entre la mente de un mono y la mente de un hombre son solo de grado y no de naturaleza. Stephen Jay Gould, nuevamente lo citamos por ser una autoridad indiscutida en estos temas, dice: estamos tan atados a nuestra herencia filosófica y religiosa que seguimos buscando algún criterio de división estricta entre nuestras capacidades y las del chimpancé. La única alternativa honrada es admitir la existencia de una estricta continuidad cualitativa entre nosotros y los chimpancés. ¿Y qué es lo que salimos perdiendo? Tan solo un anticuado concepto del alma, dice Gould. Y el Dr. Edward Wilson, profesor de sociobiología en la Universidad de Harvard, dice: la evolución por selección natural significa en última instancia que las cualidades esenciales de la mente humana también evolucionaron autónomamente. Por muy superiores que seamos en poder sobre el resto de la vida, por muy exaltada que sea nuestra imagen, somos descendientes de los animales, mediante la misma fuerza psíquica que creó estos animales. En la concepción evolucionista, el espíritu del hombre es también el producto emergente de las mutaciones y la selección natural, es decir, de la materia. El que niegue esto no ha entendido absolutamente nada de qué es la hipótesis darwinista. Además, ni siquiera ha estudiado, porque como ven los autores darwinistas, los serios, no tienen pelos en la lengua para decirlo. Yo no sé, acá se engaña el que quiere. De todas maneras, algunos evolucionistas católicos, en un esfuerzo por salvaguardar la creación directa del alma humano por parte de Dios y para evitar también el problema del poligenismo, optan por decir, no se ríen, que Dios había tomado un mono y le habría infundido un alma de hombre. Esto se escucha y se lee, y no en cualquier idiota que anda por ahí suelto, sino en gente que debía decir otras cosas. Pero insisto, no es una broma, esto está escrito y lo van a escuchar. Lo de polvo de la tierra, recordemos, y lo habíamos aceptado, ¿no es cierto?, todos los fines del argumento, es simbólico y debía ser entendido como una forma animal preexistente, ¿verdad? El mono. Bien. Un primer problema salta inmediatamente a la vista, que ya el padre Mestre lo señaló. Pues el Génesis dice que al serle fundida el alma, aliento de vida, a la arcilla, que hemos dicho que es mono, hemos aceptado que es mono, el hombre se transformó en un ser viviente. Es decir, que antes no era un ser viviente, en cuyo caso el mono tendría que haber estado muerto. No hay otra salida. Ahora, si polvo de la tierra en realidad significa mono, entonces cuando la Sagrada Escritura dice apenas unos versículos más adelante que después de la muerte nos convertiremos en polvo, no veo francamente la razón para no concluir que después de la muerte deberíamos convertirnos en alguna suerte de mono. Lo cual, de ser cierto, plantearía no pocos problemas teológicos, filosóficos, científicos y funerarios también. Les ruego me disculpen la chanza, pero si en Génesis 2.7 polvo significa mono, ¿cuál sería el fundamento racional para que en Génesis 4.19 polvo no signifique también mono? ¿Qué seriedad intelectual y exegética hay en todo esto, por favor?
Pero dejemos de lado todas las objeciones. Seguimos dejando de lado y aceptamos a los fines del argumento que Dios tomó un mono y le infundió un alma humana. El problema es que por el principio ilemórfico de la necesaria proporción que debe existir entre materia y forma, no puede haber alma de hombre en cuerpo de mono. Ni el mismo Dios podría hacer esto. Porque Dios no hace locuras, no hace cosas arbitrarias. Por consiguiente, si Dios tomó un mono para infundirle un alma de hombre, en ese mismo instante, previo a quitarle el alma de mono, tiene su alma de mono, tendría que haber transformado el cuerpo del mono en el cuerpo de un hombre, para que hubiese así una materia, cuerpo, capaz de recibir su forma apropiada, alma, y producir de esta manera el hombre en el cual están indisolublemente unidos el cuerpo y el alma, formando una sola unidad sustancial. Pero si esto fue así, entonces la transformación del cuerpo de un mono en el cuerpo de un hombre no se debió en absoluto a las fuerzas de la naturaleza, sino a una intervención muy especial de Dios. De manera que la causa eficiente de esta transformación hay que referirla a Dios y no a las mutaciones y la selección natural, es decir, a la evolución. Huelga destacar que desde el punto de vista evolucionista esto es, una vez más, inaceptable, ya que introducir a Dios en este esquema no solo es superfluo, sino también contradictorio. Si la evolución es capaz de producir hombres a partir de monos, como afirma la hipótesis darwinista, la intervención especial de Dios obviamente está de más. Si la intervención especial de Dios es necesaria, lo que está de más es la evolución. Absolutamente ningún evolucionista de importancia en el mundo toma en serio siquiera esta posibilidad de una intervención divina especial en el origen del cuerpo humano. Atención, hay que dirigir la discusión al origen del cuerpo. Porque el origen del alma, para los creyentes, digamos, un dogma de fe, y para los evolucionistas es irrelevante. Por eso hay que llevar la discusión no al terreno de la creación del alma, sino al cuerpo. No podemos dejarle el cuerpo a los evolucionistas. Porque si la evolución es capaz de producir el cuerpo del hombre, entonces el darwinismo tiene razón. Por eso no hay que dejarse llevar al tema directamente del alma, sino discutir el cuerpo del hombre. Pero si aceptamos, fíjense, esta intervención especial de Dios para transformar el cuerpo de un mono en el cuerpo de un hombre, vemos que no solo está de más la evolución, sino que también, y como lógica consecuencia, está de más el mono. Porque si Dios fue la causa eficiente de este cambio, entonces es exactamente lo mismo si la materia utilizada fue un mono, una culebra, un insecto o un puñado de tierra. Aunque pensándolo bien, no es exactamente lo mismo. Lo más lógico es que haya sido un puñado de tierra. Lamentablemente no me da el tiempo para desarrollar ese punto, pero si al final hay unos minutos libres, voy a tratar de hacerlo. Lo más lógico es que haya sido un puñado de tierra desde el punto de vista racionalista, digamos, o científico. Pero hay otras cosas que quiero expresar. Hay otros aspectos de la hipótesis evolucionista que entiendo merecen un análisis un tanto más crítico que el que formulan algunos evolucionistas creyentes, que parecen suponer que con espolvorear la palabra Dios en un escrito ya todo está solucionado. Pero no es así. Jacques Monod, una vez más, que ha sido uno de los científicos de mayor nivel intelectual que ha contado el evolucionismo en su historia moderna, y que solo decía disparates cuando su ateísmo lo obligaba a ello, en oportunidad de una entrevista televisiva realizada en Australia, el 10 de junio de 1976, expresó lo siguiente. Escuchen este párrafo que no tiene desperdicio. Cito a Monod: la selección natural es el medio más ciego y más cruel de desarrollar nuevas especies. La lucha por la existencia y la eliminación de los más débiles es un proceso horrible. Me sorprende que un cristiano quiera defender la idea de que este es el proceso que Dios estableció para realizar la evolución. Efectivamente, ¿podría Dios haber utilizado para la creación del hombre un mecanismo que implica muerte, sufrimiento
lucha, destrucción? ¿Acaso no decía San Agustín que todo mal o es pecado o es consecuencia del pecado? ¿Acaso no sostiene el cristianismo que la creación fue perfecta en el comienzo y que la muerte apareció después, precisamente como consecuencia del pecado? Y esto no solo en referencia al hombre, sino a la creación entera que gime y siente dolor de parto. ¿Cómo puede ser que Monod, un ateo, vea esto con tanta claridad y que muchos pensadores católicos no digan una palabra al respecto? Por cierto, que un teólogo serio, un verdadero doctor sacro, como el queridísimo e inolvidable padre Castellani, nos explica que la lucha por la existencia, el comer y ser comido, la muerte y el sufrimiento, es la descripción de la naturaleza actual, degradada por el pecado, una ley biológica del mundo que conocemos, pero en modo alguno una ley necesaria, ontológica, de todo mundo posible. De manera que una cosa es postular la perfección de la naturaleza originaria, degradada luego por el pecado, que hace inevitable la lucha por la existencia con su secuela de muerte y sufrimiento, y otra cosa muy distinta es postular que esta lucha por la existencia habría sido el método utilizado por Dios para llevar a cabo la perfección de la creación originaria. Estamos en presencia de dos fuerzas con vectores completamente opuestos. Que esto lo postulen los evolucionistas ateos o agnósticos me parece completamente lógico, no tienen otra. Que esto lo haga un católico, cristiano, me parece completamente incomprensible. Pareciera ciertamente haber mayor religiosidad y desde luego muchísimo mayor rigor intelectual en Monod que en muchos autores católicos evolucionistas que al parecer solo saben decir tonterías. Todo un signo del tiempo, como dicen ahora. Pero hay más todavía. Según los evolucionistas católicos, la evolución habría sido el método del cual se habría valido Dios para producir la creación, para llevar a cabo la creación. Esto supone obviamente que Dios y su designio habrían precedido el proceso evolutivo, el cual sería simplemente un despliegue, una actualización del plan de Dios en la naturaleza. Reduciendo la cuestión a los términos más sencillos, esto significa que la inteligencia precede a la vida, como hemos visto, y en una forma más amplia que la inteligencia precede al cosmos. Esto es, que en el principio fue el Logos. Pero esto no solo está en contradicción con el postulado básico del evolucionismo, el azar, sino que también es negado explícitamente por los autores evolucionistas. En la concepción evolucionista, la inteligencia aparece al final del proceso evolutivo, es decir, con la aparición del hombre. No que aparezca la inteligencia humana, lo cual es obvio, sino la inteligencia a secas, o como ellos prefieren decir, la conciencia. Y esto a nivel cósmico. Como dice Leonardo Boff, quien seguramente conocerán, cito, somos la propia Tierra que en un momento de su evolución ha comenzado a sentir, a pensar y a amar. De ahí la insistencia por parte de los autores evolucionistas de que recién con la aparición del hombre, la evolución se hace consciente. Y al hacerse consciente la evolución, esto es el hombre producido por ella, este se da cuenta de que está solo en el universo. Simpson dice, la interpretación evolucionista muestra que no hubo anticipación de la llegada del hombre. Él, el hombre, no responde a ningún plan ni cumple ningún propósito sobrenatural. Está solo en el universo, un producto único de un largo proceso material, inconsciente, impersonal, con singular entendimiento y capacidades. Estas a nadie las debe, sino a sí mismo, y es ante sí mismo que es responsable. No es criatura de fuerzas incontrolables e indeterminables, sino su propio dueño. Todo un catecismo ateo realmente, ¿no? Huxley ha llamado a esto, cito, una espléndida aceleración de la visión evolucionista del hombre. Esto es evolucionismo en serio. Monod dice, el hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad indiferente del universo, de donde ha emergido por azar,
Igual que su destino, su deber no está escrito en ninguna parte. Dobzhansky, en su reseña del libro de Monod, El azar y la necesidad, de donde es la cita que acabo de transcribir arriba, dice: Monod ha expresado con admirable claridad y elocuencia, a menudo rayadas en lo conmovedor, la filosofía materialista. Atención, la filosofía materialista, no la ciencia, la filosofía materialista y mecanicista compartida por la mayoría del actual establishment en las ciencias biológicas. La filosofía materialista. Esto no es ciencia, es filosofía. ¿Cómo se puede armonizar esto con la idea de un Dios creador que llama al mundo a la existencia, ya sea por creación directa o, supuestamente, por un proceso evolutivo? Y esto es así, no porque algunos científicos estén usando la hipótesis evolucionista para respaldar sus posturas filosóficas personales, materialistas y ateas, sino porque el evolucionismo no es una teoría científica, aunque fuese errónea, sino una cosmovisión anticreacionista, inmanentista, naturalista y materialista. Rociarla con agua bendita no cambia su condición. La verdadera ciencia no tiene una sola palabra que decir respecto de los orígenes de nada. Universo, vida, hombre, excepto por la negativa. Es decir, mostrando que la materia y las leyes que la rigen no pueden explicar jamás el origen del hombre, la vida o el cosmos. El empecinamiento de los autores evolucionistas en pretender explicar los orígenes es la demostración más contundente del carácter filosófico y no científico de la hipótesis evolucionista o de la cosmovisión evolucionista, como prefieren. Como dice el gran filósofo francés Étienne Gilson, la noción de evolución es una noción filosófica, introducida en la ciencia desde afuera de ella. Es una ideología. Y en efecto, la así llamada teoría de la evolución es esencialmente una filosofía, elaborada específicamente para negar la creación y adornada luego, barnizada con ropaje científico. Y una filosofía anticreacionista en el sentido amplio, esto es que niega no solo la creación directa o especial del hombre y de todas las especies, sino también una eventual creación evolutiva, ya que niega explícitamente el principio de finalidad. En última instancia, lo que el evolucionismo niega es la intervención de Dios en la naturaleza, no solo la intervención especial, sino también la programación previa del sistema. Es por ello que evolucionismo y cristianismo no se pueden armonizar, porque no se trata de un supuesto conflicto entre la ciencia y la fe, que no puede existir, sino de dos cosmovisiones contradictorias. ¿Cómo se podría armonizar la creación con la evolución, cuando esta es una cosmovisión creada, es decir, la evolución elaborada específicamente para negar la creación? La evolución no es el método, como nos dicen muchos, que habría utilizado Dios para llevar a cabo la creación. Es su reemplazo, es decir, su negación por sustitución. Desde el punto de vista evolucionista, la idea de Dios queda relegada a la categoría de una hipótesis innecesaria a todos los fines prácticos, tan lejana que se fuma por sí mismo, y esto cuando no se la niega explícitamente. De todas maneras, ¿qué pasó acá? De todas maneras, creo oportuno señalar que, al menos desde el punto de vista científico, la cuestión fundamental no radica, a mi modesto entender, en el hecho de si Dios creó los seres vivos directamente y en un solo acto creativo. Insisto, esto meramente desde la reflexión científica, dejando un poco aparte los datos de fe. Podría haberlo hecho en una serie de actos sucesivos, la postura de Cuvier, por ejemplo, el gran paleontólogo francés, el creador de la paleontología, que era un cristiano de línea dura, O podría haberlo hecho en un solo acto creativo, solo que algunas especies en acto y otras en potencia.
que la postura de San Agustín, y por consiguiente las sucesivas apariciones de nuevas especies, en el caso de que esto hubiera sido así, no serían propiamente nuevas creaciones, sino solo la manifestación de gérmenes preexistentes, las razones seminales que San Agustín toma de los estoicos, es decir, la actualización de las potencias del primer y único acto creador, en que todas las cosas recibieron el ser, y después del cual nada nuevo se ha añadido a la naturaleza creada. Todo esto es científicamente opinable. Es más, tampoco habría ningún problema, como dije antes, en aceptar que la formación de las especies, hombre incluido, no hubiese sido el resultado de un acto creativo o varios, sino de un proceso evolutivo. Pero un proceso es un conjunto de fenómenos que se suceden guardando un orden preestablecido. Y si hay un orden, hay una inteligencia que dirige el conjunto de dichos fenómenos. Ahora bien, si el proceso evolutivo fue dirigido por Dios, lo cual es inaceptable para el darwinismo, rotundamente, entonces estamos hablando una vez más de creación, una creación prolongada en el tiempo. ¿Y qué sentido tiene hablar del tiempo en referencia a Dios que está fuera del tiempo? También se puede optar por decir que el origen del hombre y de las demás especies es un misterio, y desde el punto de vista científico esto es lo más sensato que se puede decir. Pero hay una gran diferencia entre aceptar un misterio y propugnar un absurdo. Entre decir no se sabe y en principio nunca se sabrá. Y entre proponer desatinos irracionales y anticientíficos. En realidad, creo que se podría decir que desde el punto de vista teológico lo que está en juego aquí no es tanto la velocidad, aunque están íntimamente relacionados, estoy haciendo un cambio de enfoque simplemente, no es tanto la veracidad o la literalidad del Génesis o la realidad de Adán. Estos son solo objetivos inmediatos. Lo que está verdaderamente en juego es la veracidad de toda la Sagrada Escritura y, en última instancia, la realidad del segundo Adán. El cuestionamiento al Adán del Edén apunta en realidad al Adán del Belén. Negar la historicidad del primer Adán implica negar la necesidad del segundo. Vale decir, negar la necesidad de la redención. Si no hubo pecado original, no necesitamos redentor. Si no hubo pecado original, ¿por qué murió Nuestra Señora en la cruz? No tiene sentido. Y repito, el concepto de pecado original es inconcebible en la cosmovisión evolucionista, no solo por lo que hemos visto del poligenismo y todas estas cuestiones, sino también porque, de acuerdo a esta cosmovisión, el hombre ascendió, obviamente, desde el nivel del mono. Y si el movimiento espontáneo de la naturaleza es hacia arriba, ¿cómo introducir en este contexto la noción de la caída? Fall, que dicen los países anglosajones, hablan de caída. Herbert Wells, el famoso novelista científico británico, de allá por el año 50, que muere por allá por el año 52, ferviente darwinista, por cierto, expresaba: si todos los animales y el hombre se han desarrollado de esta manera ascendente, luego no ha habido primeros padres, ni Edén, ni caída. Y si no hubo caída, todo el edificio del cristianismo, la historia del primer pecado y la razón de la expiación colapsan con un castillo en naipes. Clarísimo. Es con una gran lucidez. Richard Bozart, por su parte, que es miembro de la Asociación Humanista Americana, que es una agrupación dedicada específicamente a propagar el ateísmo en el plano cultural, dice: el evolucionismo destruye total y definitivamente la razón misma por la cual la vida terrenal de Jesús habría sido supuestamente necesaria. Destruir a Adán y Eva y al pecado original, y entre los escombros hallaréis los lamentables despojos del Hijo de Dios. Si Jesús no fue el Redentor que murió por nuestros pecados, y esto es lo que el evolucionismo significa, entonces el cristianismo es nada. Tremendo el párrafo, pero muy sincero.
y muy lúcido además. Es así. No se puede pedir más en cuanto a claridad de conceptos y sinceridad en la expresión. Ojalá todos se expresaran de esa forma. Si la evolución es una realidad, entonces el Génesis solo puede ser una mera fábula. Y si el Génesis es una fábula, ¿qué pasa con el resto de la Sagrada Escritura? Si Dios no pudo intervenir en forma especial en el origen del hombre, ¿por qué habría podido intervenir en forma especial en el resto de la historia humana? Si Dios no pudo formar al hombre a partir de barro, ¿por qué aceptar que pudo formar vino a partir de agua? Si Dios no pudo formar a Adán sin necesidad de madre, ¿por qué aceptar que habría podido formar la humanidad de Cristo sin necesidad de padre? Si Dios tuvo que atenerse a las leyes científicas en el Génesis, ¿por qué habría de quebrantarlas en Palestina? Es por ello que David Strauss, el famoso fundador de la alta crítica bíblica alemana, escribió lo siguiente, finales del siglo pasado, final del siglo XIX. En vano decretamos los filósofos y los teólogos una y otra vez el exterminio de los milagros. Nuestra ineficaz condena gradualmente desapareció porque no podíamos prescindir de la acción milagrosa ni tampoco señalar alguna fuerza natural capaz de suplirla. Darwin ha demostrado esta fuerza, este proceso de la naturaleza. Él ha abierto la puerta a través de la cual una humanidad más feliz arrojará de sí los milagros que jamás retornarán. Cualquiera que conoce lo que los milagros implican, alabará a Darwin en consecuencia como uno de los grandes benefactores de la humanidad. Hasta ahí, Strauss. Bueno, acá hay una parte sobre el darwinismo es materialismo puro y duro. Y sí, pero ya lo he citado ya en otras pláticas, sé que no quiero repetir esto, los testimonios de Gould, de Provine, de toda esta gente, de Julian Huxley. En fin, ya va siendo hora de cerrar estas reflexiones en las que ustedes podrán discernir cuán posible es un evolucionismo católico, un evolucionismo mitigado, compatible con el cristianismo y todas estas cosas. Es francamente lamentable que muchos pensadores católicos se extasíen con hipótesis evolucionistas en un estilo que recuerda más a una criatura en Disneylandia que al rigor intelectual que debe caracterizar a un estudioso. Doblemente lamentable en un momento en que el darwinismo se derrumba en todas partes, al no poder enfrentar ya la montaña de objeciones científicas que se han acumulado en los últimos 50 años, y que por ello deben recurrir a la supresión del debate y a la imposición forzada de sus dogmas en los planes de estudio para poder sobrevivir. En su afán por parecer modernos y científicos, muchos católicos evolucionistas no alcanzan a darse cuenta de que están defendiendo una hipótesis pseudocientífica y una cosmovisión típica del siglo XIX. Porque el evolucionismo darwinista es en esencia, como hemos visto, la cosmovisión de la Inglaterra manchesteriana, que decía Spengler, la cosmovisión liberal del progreso indefinido y del capitalismo salvaje en expansión, y del marxismo también, por cierto, que no es sino su heredero. Más aún, una cosmovisión que pretende erigirse también, como hemos visto, en la base de una nueva religión, la religión del humanismo, la religión de la globalización y del gobierno mundial, la religión del nuevo orden, la religión de la esclavización planetaria. Y por todas estas razones que creemos que entre evolucionismo y cristianismo hay una oposición irreductible. O hemos sido criados por un Dios trascendente y dotados de un alma inmortal, o somos el producto accidental de un proceso materialista carente de objetivos, destinados simplemente a sobrevivir gracias a una lucha despiadada por nuestros semejantes para lograr la satisfacción
de los elementales instintos por el sexo y la pitanza. Bien, y con esto más o menos termina la cuestión. Quedo en posición de ustedes para las preguntas que quieran formularme y que yo pueda resolver. Muchas gracias. Desarrolle un poco el tema del barro y el hombre, la formación del cuerpo del hombre, que usted dijo que tenía un temita ahí. Bueno, vamos a ver, tengo que pararlo. Es una ley biológica que ningún ser diferenciado se puede transformar en otro ser diferenciado de forma directa. De la misma manera que uno no puede transformar un vaso de vidrio en una botella de forma directa, ¿verdad? Hay que fundir el vaso de vidrio y luego hacer la botella, o viceversa. ¿Sí? Es decir, hay que quitarle la forma vaso a la materia vidrio y luego hacer la forma botella. Y no se puede. Lo mismo el vaso. Hay que reducir el vaso a la materia prima, quitarle la forma vaso y luego darle la forma botella. Analógicamente, algo muy semejante sucede en los seres vivos. Todo ser vivo está diferenciado, especializado, si usted quiere. Puede ser una imagen simplemente. ¿Se alcanza a ver? Poco, ¿no? ¿Se alcanza a ver algo? Gracias. Profesor, Sí. ¿tiene un marcador eficaz? Sí. Escúcheme. Ah, no. Somos dependientes. ¿Este no se ve? Se ve mejor, ¿no? El rojo. Bueno. 3 segundos. Ya está. Gracias, señor. Ay, sí. ¿Se ve? Sí, Qué nivel. Estos son dos edificios de propiedad horizontal. Estamos en el 10º piso. Estamos acá, en el 10º piso. Y acá hay, digamos, 4 metros. Planta baja. Atención para la pregunta. Estamos acá, ¿verdad? ¿De quién estamos más cerca? En realidad, digamos, como para darle la mano. De nuestro vecino del edificio del frente, que está a solo 4 metros, o de nuestro vecino de la planta baja. Sin duda que sí. Ahí está el punto. Estamos más cerca en realidad de nuestro vecino de la planta baja. Esto es una ilusión. Parecido implica parentesco. A esto apunto. Esto se asemeja, pero estamos a una gran distancia de eso. Sí. El mono y el hombre tienen ambos un alto grado de diferenciación específica dado por su forma sustancial. El mono por la forma sustancial mono y el hombre por la forma sustancial hombre. O sea que
en realidad, para darle la mano a esta persona, tengo que bajar hasta la planta baja, ¿verdad? Y subir otra vez. En cambio, para darle la mano a esta solo con bajar está. ¿A dónde voy con esto? En que estamos más cerca en realidad de los elementos químicos que forman nuestro organismo, nuestro cuerpo, que del mono. Los elementos químicos serían la planta baja. Y ustedes saben que el 98% de nuestro peso es simplemente esto. ¿Se acuerdan de John? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Eso es lo que somos. Todos los seres vivos somos eso. Y un poquito más. Fósforo, calcio, algunas cuantas cositas más. Esos son elementos químicos. De manera que es más fácil formar un hombre a partir de acá. Es decir, hacemos el camino inverso ahora. Que lo otro, que sería un doble trabajo. Destruir, como decía el padre Mestre, o desarmar un mono, producir una materia prima, y luego crear el hombre. Directamente a partir de los elementos químicos es más rápido, más directo, más fácil. Y estos elementos químicos no están en el aire, no están en el agua, no están en la piedra, están en el humus, es decir, en la tierra. De ahí viene humano, ¿cierto? Humus, tierra, están en la tierra. Dice, no están en el mineral, no están en el aire, no están en el mar, están en la tierra. De manera que hay una lógica también personal sobre este tema. Aclaro que no estoy queriendo racionalizar la creación, solo estoy tratando de racionalizar la especulación sobre este tema. Porque la creación en última instancia va a ser un misterio, sí, lo va a ser. Está mucho más allá de nuestro entendimiento y de nuestros métodos de estudio. Pero sí podemos racionar la especulación, es decir, tratar de no decir disparates. Insisto, este es el camino más directo. Ahora, esto es una ley científica muy grande, que se llama el principio de acción mínima, descubierto por un gran pensador francés, Fermat, y luego elaborado más, y quien le da la forma a la matemática es Maupertuis, no sé cómo se pronuncia eso, Maupertuis, que era un biólogo y matemático muy brillante también. Ellos formulan lo que se llama el principio de mínima acción, o tiempo mínimo también. Es decir, que en la naturaleza todos los movimientos que se realizan en el menor tiempo y con el menor gasto de energía. Esto lo observa Fermat, fíjense, porque él se hace esta pregunta. Preguntas que, como muchas de las grandes preguntas, parecen tontas. Parecen tontas para los tontos, pero los genios ven otras cosas, por eso a veces se hacen preguntas que parecen tontas. Y Fermat dice, ¿por qué la luz va en línea recta? Claro, ¿por qué va en línea recta? Porque va en línea recta, no necesita explicación. Sí, dice Fermat, ¿eso necesita explicación? Porque si va en línea recta quiere decir que ha desechado todas las otras posibilidades. ¿Por qué va en línea recta la luz? Claro, ahí se empezaron a dejar de reír los otros, ¿no? Y empezaron, caray, tienen razón, ¿por qué va en línea recta? Bueno, y ahí vino la elaboración y se dio que, después Maupertuis lo completa esto y le da la formulación matemática, que efectivamente es un principio de finalidad, una vez más el principio de finalidad actuando en la naturaleza. En la naturaleza todo se hace utilizando un tiempo mínimo y un gasto energético mínimo. Siempre se hace por el camino más directo, que implica menor tiempo y menor gasto de energía. Entonces aprendemos esto acá. Si Dios, autor de la naturaleza, creó este principio, no sería ilógico pensar que actúe según él. Entonces, en vez de hacer el doble trabajo de desmonizar el mono y después hacer el hombre directamente a partir de los elementos constitutivos que están en el polvo de la Tierra, siguiendo el principio de Fermat, que no lo quería Fermat, por supuesto lo descubre, de tiempo y acción y energía mínimas. Esto es un argumento lindo, ¿eh? Créame que encaja por lo menos. Encaja. Esto es lo que quería expresarles sobre que se puede ensayar por lo menos una cierta respuesta racional, si ustedes quieren, del polvo de la Tierra.
Porque a algunos les parece que es más fácil el mono porque creen que por acá, esta ilusión de que estamos cerca. No, no estamos cerca. Estamos más cerca del barro que del mono o de cualquier otra forma animal, porque ya tiene su grado de diferenciación altamente específico, si no, no podría existir. De manera que esto, insisto, esto de que como estamos pareciendo el mono, no, eso es una ilusión óptica, es una ilusión y una mala forma de pensar. Estamos muy distantes, toda esta distancia. Profesor, digo que los componentes del cuerpo del hombre se encuentran Los elementos químicos. los elementos químicos en la Tierra. Claro. Y nos pueden decir también que los elementos químicos del mono se encuentran solamente en la Tierra. También. En ese aspecto, los dos ambos decimos... Los elementos de todos los seres vivos, que básicamente son chones, los elementos químicos, carbono y otros elementos, están en la Tierra. De todos los seres vivos, mono, ser humano, los cuerpos. Bueno, también eso es importante. ¿Sí? De la Tierra. De la Tierra. Profesor, ahora cuando volvamos a casa seguramente varios agarraremos un libro para seguir estudiando, profundizando en este tema. ¿Qué método nos aconsejaría usted, digamos, no sé si leer la teoría y después la refutación o la refutación directamente? Miren, eso depende un poco de cada uno. Creo que dijimos en una práctica anterior de que un buen método es leer a los propios autores evolucionistas con sentido crítico. Porque dicen cada disparate y cada autocontradicción es que ahí está la refutación mejor del darwinismo. O cuando, qué sé yo, en paleontología, cuando dicen que no hay fósiles intermedios. Es decir, si uno lee con sentido crítico puede leer los autores evolucionistas y va a sacar muy buenos argumentos contra el evolucionismo. Autores creacionistas también se pueden leer, es decir, se puede leer de todo siempre que uno lo haga con criterio. Hay buena literatura, los protestantes fundamentalistas tienen libros que son exclusivamente de ciencia, no tocan el aspecto religioso y que tienen muy buen nivel científico, son muy recomendables. La mejor literatura en general está en inglés. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos fue donde el darwinismo llegó a su máximo recurso, digamos, su máxima expresión. Entonces de ahí vino la reacción más fuerte, más organizada, más, digamos, más madura, viene precisamente de Estados Unidos. O sea que la mejor literatura se consigue en inglés, aunque hay algunas cosas en francés, durante la década del 50, el 60, en una publicación Mundo Católico, algo así, salieron una serie de notas muy buenas, aunque ya están un poco pasadas con tiempo. En castellano, bueno, está el libro Sermonti Fondi, más de Darwin, que está pobremente traducido. Lamentablemente no está muy bien traducido ese libro, pero también tiene elementos ahí. El de Jones. ¿Eh? El de Jones. Ah, sí. El libro de Philip Johnson es buenísimo. Juicio a Darwin, del doctor Philip Johnson. Excelentísimo libro, realmente muy bueno, y ese se consigue en castellano y está bien traducido, editado por... Homo Legends. ¿Qué editorial? Homo Legends. Homo Legends. Macrosis con una L o 2 Juicio a Darwin. Este libro es excelente, realmente. Philip Johnson es un científico, es un doctor de leyes. Pero claro, los abogados están acostumbrados a analizar un argumento y ver la debilidad o el punto fuerte de un argumento. Entonces, él, por supuesto que ha leído mucho la literatura científica, pero sobre todo ataca la forma del argumento del evolucionista y lo pulveriza realmente. Muy bueno el libro. Juicio a Darwin de Philip Johnson
editorial Homo Legens, ¿no? Homo Legens. Homo Legens, española. Se consigue y es excelente. ¿Es el mismo que está en el audio del profesor Radio? Sí, ¿El mismo? sí, No sé. sí, sí. ¿Sí? Sí, lo sé. Y está el de Michael Vigil también. Sí, el de Más Michael científico. Vigil es más. Más Pero técnico. este capta mejor la esencia del problema. Michael Vigil se va, es decir, que es bioquímico, es más allá para el enfoque científico, la caja negra de Darwin, es muy bueno también. Pero yo diría que para tener el panorama general, este libro es estupendo, realmente estupendo. Porque calza justo donde hay que investigar. Juicio de Darwin de Philip Johnson, muy buen libro, excelente, de lo mejor que hay. Insisto, porque agarra el argumento y lo destruye. Michael Vigil va más al dato bioquímico, que es muy hermoso el libro de Vigil, ¿no? Pero es otra cosa. Yo diría como para tener una idea general, volviendo a tu pregunta también, este libro, Juicio de Darwin de Philip Johnson, muy bueno. La primera edición es del año 91, la segunda es del año 93, y la edición española debe ser 2 años, sí, poquito, muy muy reciente, sí. Muy bueno, excelente libro. Como acá hay muchos chicos del secundario, o gente que quizá a determinados volúmenes o autores les va a exceder, aparte de tener las conferencias en CD, como después se venden, hay algunos libros de su autoría acá, pequeños, que algunos temas que usted desarrolló, y sobre todo ciencia, fe, Darwin, están en algunos libritos del origen de la vida, ciencia y fe, algo así. ¿Usted desarrolla algo en los libritos de todo lo que dijo? Sí, sí, nada más que no quería decirlo porque no hace propaganda de mi libro. Pero no recibo derecho de autor, o sea, que para el caso es lo mismo. Sí, ahí tienen el origen de la vida, está tratado el tema bien del origen de la vida. El tema que hablamos en la primera conferencia, nada más que desarrollado en forma de libro. Después fósiles, que no lo hemos abordado en este curso, el tema de los fósiles de homínidos, supuestos humanoides, toda esa tontería, fósiles polémicos, después de monos de los pronombres, que abordó el tema de esta conferencia de hoy, si es posible armonizar el evolucionismo y el cristianismo, la ciencia contra el fake, que es un opúsculo chiquito, más en broma que otra cosa, ¿no? Como para divertirse un poco en las obras de ocio. El otro que creo que he editado en México, no está acá, que se llama Breve Análisis Crítico de la Teoría de Evolución Biológica, que todavía no lo he editado acá. Estoy tratando de conseguir una editorial que me lo publique. Y ahí están también sintetizados en forma accesible, creo yo, principales argumentos